Hola mis chicos, bienvenidos a un nuevo video de su curso Tarot Conciencia y hoy comenzamos los arcanos menores. Bien, lo vamos a ver por palos y de la siguiente manera. Vamos a ver cada palo es espada, oro, copas, bastos. Primero vamos a ver los números del 1 al 10 y después vamos a ver toda la corte unida para que vean la diferencia entre cada palo, lo que significa cada uno de los, digamos, personajes que engalanan a los arcanos menores. Entonces hoy nos toca espadas, el palo de espadas del 1 al 10. Bien, entonces, espadas. Las espadas son el palo de la mente, los pensamientos conscientes, de la razón, la lógica y el sentido común. También se refieren a la justicia y a muchas veces a las acciones legales e igualmente a las elecciones y decisiones que hay que tomar en la vida. Es decir, el palo de las espadas te está diciendo que esa área de tu vida donde tú analizas todo lo que tú deseas decidir, elegir, eso representa las espadas. ¿Bien? También nos hablan de luchas, peleas y agresividad, que muchas veces surgen de la mente humana también, que puede trabajar para crear o destruir, o que puede decir no usa la razón y preferir la violencia. Es esa elección entre estoy analizando mi vida, estoy analizando lo que estoy viviendo, y eso que estoy analizando, yo elijo qué hacer con eso. Es decir, las espadas te están dando la oportunidad de sentarte conscientemente, enfocarte en lo que estás viviendo y elegir, ¿sí? Elegir qué hacer con lo que estás viviendo, pensando, ¿sí? Entonces, puede denotar tanto ese análisis como lo que viene después de ese análisis o durante en ese análisis, porque tú puedes tener luchas internas, que tienes esa indecisión, esas dudas, esa agresividad o violencia que nace a raíz de ciertas circunstancias y que pueden llevar a la violencia o al dolor, porque las espadas también pueden llegar a esos momentos amargos de dolor. Por ello la espada suele ser el palo que nos revela hechos más amargos sobre nosotros y los demás. ¿Por qué? Porque te devela cosas que tú a simple vista no estás viendo, no estás percibiendo. Entonces las espadas, quiero que les quede, que son esa señal que te está dando el tarot de situaciones que pueden llegar a estar ocultas en ti y que te está invitando a analizarlas conscientemente, que dejes de estar evadiéndolas y comenzar ya a enfocarte en entenderlas, en aceptarlas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar ahora uno por uno. Bien, vamos a comenzar con el as. Vamos a usar el tarot happy, que me encanta. Ustedes saben que yo soy fan del tarot happy. Entonces yo dije, bueno, si voy a poner un tarot, vamos a poner el happy. Porque ya de por sí los significados pueden llegar a ser muy fuertes, entonces vamos a ayudar a que se aliviane un poquito esa energía con el tarot happy. Bien, as, el 1, el as. El as siempre es un inicio. En todos los palos es un inicio, está iniciando, comenzando algo. Entonces, como es el de espadas, es un as, un inicio de algo que está pensado. Un inicio que tú pensaste, un inicio de algo que, un plan, un inicio
de un análisis, un inicio de estructura mental, de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay dentro de ese inicio? Tú vas a sentir que tienes control de una situación, poder, fuerza. ¿Por qué? Porque es algo premeditado, es algo que tú estás haciendo a conciencia. Yo estoy iniciando esto. Entonces tú vas a sentir ese control, el poder y la fuerza en ese inicio. La razón y la justicia están de nuestro lado. ¿Por qué? Porque tú estás haciéndolo conscientemente, tú estás enfocándote en eso y por eso sientes que está todo a tu favor. Tienes el conocimiento pleno. ¿De qué? De lo que estás iniciando. Es una decisión, ¿sí? También puede representar dominio excesivo, fuerza que puede llegar a suprimir las emociones. ¿Por qué? Es como cuando tú dices, ya basta, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer ya. Entonces puedes llegar a ser un poco dominante en el sentido de es así y lo voy a hacer de esta manera súper estructurada y súper organizada y las emociones las dejas como de lado. Entonces hay que ver ese inicio, qué tal lo está llevando la persona a quien se le presenta esta carta. No es una carta negativa, un inicio es muy, muy, muy positivo. El punto es que se sepan todo lo que integra ese inicio. Entonces tenerlo bien consciente. ¿Sí? Perfecto. Entonces ese es el as de espadas. Inicio. Bien. Cuando vemos un 2, el 2 es dualidad, porque el 2 es dualidad, pero tenemos que ver de qué tipo de dualidad. Ya sabemos que la espada son la mente, los pensamientos, puede ser dolor, puede ser pelea, entonces tú puedes saber más o menos por dónde va esa dualidad. Entonces tienes dualidad, ¿qué? Mental. ¿Por qué? Porque son las espadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me denota esta dualidad? Que tengo una indecisión, que tengo miedo, temor de ver la realidad. Por eso es que este tarot, esta imagen, tiene los ojos vendados. No quiero ver la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad me está confundiendo y por eso tengo indecisión y tengo miedo. Entonces, puedo llegar a sentir que me tengo que autodefender excesivamente. Y todo lo que estoy viviendo, esta indecisión, esta indefensión, me están diciendo ellos, me puede ayudar a sentir una incapacidad de resolver los problemas que esta situación me está presentando, que no avanzo, entonces no sé qué hacer, estoy en esa dualidad, estoy en esa duda. Entonces, esta carta lo que me está diciendo, o nos está diciendo, es que hay una dualidad mental en cuanto a la situación que se está viviendo. Entonces, si ustedes hicieron una pregunta, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, tienes una indefensión, tú realmente estás sumamente indeciso o indecisa en cuanto a qué hacer, cómo abordar esta situación que estás viviendo en este momento. Confusión. No es malo pararse a pensar, pero esa actitud no puede mantenerse indefinidamente. Es decir, que tú puedes estar, mira, de verdad, no sé qué hacer, vamos a analizar esto y vuelves a esa energía de me permito analizar y ver todos los componentes que tiene la situación, etcétera, 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 pero no es que te vas a quedar ahí toda la vida. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Sí, tú puedes sentarte a respirar, a ver cuáles son las vertientes que tienes, qué es lo que tú quieres en esta situación y comenzar a colocar todo de una manera más organizada para que tú puedas sentir que ya tienes ese poder que tenías en el as, que el 2, al comenzar a caminar en ese trayecto de creación de esa situación o de la vida, comienzas como a tambalear de ¿será que esto está bien o está mal? ¿Entiendes? Entonces, es colocar todo en la mesa, pero no quedarte allí. Miedo de uno mismo y del propio yo. ¿Por qué? Porque no sabes que es verdad. Puedes llegar hasta en la indecisión de ¿qué quiero? Yo ni siquiera sé qué quiero. ¿Qué pasó aquí? Es que yo estaba muy segura hace
2 minutos cuando estaba en el as y ahora estoy en el 2 y estoy así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bien. Entonces, tendencia a falsear y exagerar las emociones, histeria y egoísmo. Estás muy desequilibrado en el sentido de qué estás sintiendo, qué estás pensando, porque es que no, nada hace match. Entonces es una dualidad. Tú sientes que eres un lado o el otro. Entonces es como permitirte volver otra vez a engranarte. A engranarte. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos el 2 del tarot Happy, que muestran las dos espadas, y lo más importante es que está con los ojos tapados. ¿Bien? El 3. El 3 es una carta que ya nada más al verla tú te quedas así como que, pero ¿qué pasa aquí? Bien. ¿Qué pasa? El 3, los 3 tienden a tener un poco de inestabilidad. El 3 te está marcando que tú estás como transitando un periodo que realmente es de una inestabilidad. Entonces tú tienes que ver qué tipo de inestabilidad es. La inestabilidad no es nada negativo nada más. En cartas el 3 es algo muy positivo, pero también es una inestabilidad. Es algo como que se va para un lado. Es como una balanza se va para un lado. Entonces en este lado, el 3 de espadas, como ven, es un corazón que tiene 3 espadas clavadas. Entonces aquí ya te están diciendo que hay un dolor emocional muy fuerte. Aquí sucedió algo que te hizo generar una inestabilidad que no nada más es mental, sino que ya llegó a la parte ¿de qué? De las emociones. Entonces puede ser una ruptura, puede ser una traición, puede ser un corazón roto, como estamos diciendo aquí. Puede haber una interferencia de una tercera, porque son 3, una tercera persona, tanto en una relación, una amistad. Ahí hay algo que sucede. También puede ser que estás tú, la otra persona, y vuelve a suceder el mismo ciclo. Entonces tú sientes que eres tú, la otra persona y el ciclo. Entonces que siguen viviendo y siguen viviendo y siguen viviendo y siguen viviendo. Entonces se alarga esa agonía de vivir constantemente una situación. Aquí se denota tristeza, soledad. ¿Por qué? Porque tú vienes de una indecisión que te dio el 2 de espadas y te sale el 3 y tú dices, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo para cuándo, no? Yo voy a tener un respiro, ¿no? Entonces, lo que te dice esta carta es que sí, tú puedes estar viviendo una situación de pena, pero tú lo vas a ir asimilando poco a poco, entendiendo poco a poco, hasta tú tener otra vez ese poder que sentías en el as de espadas y tomar las decisiones en cuanto a esta situación que te está planteando el 3 de espadas. ¿Sí? Entonces, es una carta que sí denota un dolor, solo que te está diciendo calma, si hay luz al final del túnel, asimílalo, sí, esto puede cambiar, así que continúa tu camino. Bien, entonces, viene el 4 de espadas. Tú vienes de haber tomado la decisión de que yo tengo el poder y voy a hacer este inicio. Y después viene el 2 y es una indecisión total. ¿Y qué hago? Esto no, yo no pensaba que era así. Y después viene el 3, que es un desastre total, dicen ellos, un desastre total de dolor y de estrés de una inestructura, de estar totalmente sin saber qué hacer. Ese momento en que tienes la mente en blanco. Bueno, así como yo me quedé, así, ese es el 3 de espadas. Entonces viene el 4. ¿El 4 qué te está diciendo? El 4, todos los 4 te dan una estabilidad de un cierto punto. Tú vienes de una inestabilidad que es el 3 y ahora te da como una estructura. ¿Por qué? Porque son 4, los 4. Imagínate una mesa con cuatro patas. Una silla tiene 4 patas. Un edificio tiene cuatro bases. Entonces, mínimo. Entonces,
El 4 te está diciendo esa estabilidad. Tienes una estabilidad. ¿Dónde vas a tener la estabilidad? En la tranquilidad, en el reposo, en el retiro, en el descanso. ¿Para qué? Para renovar las energías. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a tener estabilidad en la mente, en la emoción que es tanto dolor, o en lo que puede llegar a ser también la espada, que es la violencia, la agresividad, ¿sí? ¿Cómo tú puedes llegar a tener una estabilidad? En la calma. Entonces vas a tener un periodo de calma. Te están diciendo que el 4 de espadas tienes que llegar a un periodo de calma a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Entonces aquí está en el tarot Happy, se ve que esta persona está dormida. Está dormida. Porque saben un cuarto o un 25% de esta persona sabe que tiene que descansar. Todavía tiene 3. El 75% así como que, mira, tú sabes que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Tú sabes que esto es lo que está pasando. Pero esta persona elige ese 25% y dice, ya va, yo necesito un momento para mí. Un periodo de tranquilidad en una época difícil. Por eso es que dicen un periodo de tranquilidad en una época difícil, porque yo voy a calmarme, así sea, por una elección, no es por una posibilidad que yo tenía o una oportunidad que vino, sino yo lo elegí y la creé. Entonces, este periodo de tranquilidad es durante una época difícil o, como dicen aquí, vacaciones, convalescencia tras una enfermedad. Tú ya vas a pasar como ese periodo de después de la tormenta viene la calma. Bueno, está la tormenta, entonces viene la calma, y si no viene por designio del destino, entonces tú la creas, tú la eliges. Por eso es que sale esta espada aquí. ¿Sí? Bien. También puede representar retirarse y esconderse de los problemas antes que enfrentarlos, lo cual no los resuelve. Hay que ver cuál de las dos energías está manejando esta persona cuando le sale el 4 de espadas, porque claro, tú puedes estar tan abrumado del 2, después viene el 3 y tú dices, no, ya basta, yo necesito salir de este huracán en el que estoy, y entonces puede estar evadiendo las situaciones nada más retirándose. Dice, no, yo necesito un tiempo. No está mal, el punto es que no se quede ahí, que no se quede como en el 2, que, ay, viene, yo voy a pensar lo que está pasando. Ok, estás pensando y qué conclusión tomaste y qué decisión quieres hacer valer y qué es lo que vamos a hacer, ese tipo de cosas. Entonces, no es malo retirarse a un punto para recobrar las energías, como dice aquí, la renovación de energías, pero tampoco es que te vas a quedar allí porque eso no resuelve absolutamente nada. Lo único que hace es que, bueno, tú te balanceas emocionalmente y ahí puedes llegar a enfocar, ¿sí?, la situación de un punto de vista más amplio. Pero no es que tú te retiraste y todo se solucionó por obra y gracia de, no sé, las energías. Entonces eso es lo que te está diciendo el 4 de espadas. Bien, entonces, vamos caminando a la mitad de los palos de espadas y viene el 5. El 5 es una carta. Los 5 en el tarot, cada vez que sale un 5 uno hace así como que... ¿Por qué? Porque el 5 vamos a denotar que tú vienes desde un inicio y el final es el 10. Entonces el 5 es la mitad. Entonces la mitad es así como que cuando comienza la parte en el que todo se tambalea, hay mucha lucha, hay mucha distorsión, hay mucha inestabilidad en los 5. Entonces el 5 de espadas lo que te está diciendo es que se va a incentivar muchísimo más eso que pudiste haber sentido negativo desde el inicio. ¿Por qué tú tomaste esa decisión de tener el poder de hacer algo? ¿Por qué? Porque hay una situación paralela a lo que quieres vivir, que te ayudó a tomar esa decisión de voy a iniciar esto. Y después vino las dudas, después vino ese dolor y después vino ese momento de necesito un respiro porque si no me voy a volver loco o me voy a volver loca. Entonces el 5 es ese momento de apretar
todo lo que tú sientes que esté suelto, apretar esa convicción que tú tienes desde ese inicio que tú decidiste tener. Entonces el 5 te va a mostrar egoísmo, te va a mostrar crueldad, te va a mostrar si es un jefe abusivo, una persona opresora, tienes a alguien que está, bueno, en constante batalla contigo. Puede ser una batalla legal, desigualdad en la situación que estás viviendo, que entonces tú sientes que tú eres esa parte más débil de esa batalla. Puede haber manipulación, te pueden mostrar personas con falta de escrúpulos, te puede mostrar ese bombardeo de pensamientos que tú puedes llegar a tener en cuanto a, pero Dios mío, entonces, ¿qué pasa? Entonces esos son los 5. Es como si tú estuvieses siendo probado por las energías para decir, ya es momento de soltar muchas cosas y esto es parte de todo eso que tienes que soltar para seguir avanzando. Para seguir avanzando, ¿por qué? Porque ya estás en la mitad del camino. Sí, tú lo elegiste en el 1, pero ya estás en mitad del camino, en el 5, ya no te falta nada para llegar al 10, entonces tú tienes que comenzar a soltar. Y por eso es que aparece este tipo de situaciones para tú seguir eligiendo y decir, ¿quieres tener esto en tu vida o no? Entonces, sí es una carta que puede llegar a frustrar, puede llegar a cansar, puede llegar a agotar a la persona que le sale esta energía en su vida. Lo que sí es que no es del todo un vaticinio catastrófico, sino es como, mira, agarra otra vez el poder que tenías en el as y sigue decidiendo qué conservar y qué no en esta situación o en tu vida. Entonces aquí tenemos al Tarot Happy hermoso. Y como ven, hay tiene 3 espadas aquí y tiene 2 aquí en el piso. Hay hasta 2 personas aquí. Esta persona se puede notar en el Tarot Happy que está muy abstraída en su vida y que hay 3 pensamientos que tiene recurrentes una y otra vez. Eso no quiere decir que estos 2 no estén contemplándolos, pero es como que si se fuese turnando. Voy a agarrar este y te agarro este y agarro este y agarro este. Entonces por eso se puede llegar a sentir muy abrumada, muy agobiada esta persona. Y por eso está como haciendo malabares con todos esos pensamientos de la situación o situaciones que está viviendo. Y que existen personas externas que pueden estar ayudando a que esos pensamientos estén siempre recurrentes en esta persona, ¿verdad? En sí. Bien. Ay Dios, disculpa. Ok. 6 de espadas. El 6 de espadas es una carta que, mira, nada más en la ilustración te está mostrando. El 6 de espadas es ese momento de transición de la vida que tú decides, tú dices, ya no más, ya no puedo más, ya yo necesito realmente cambiar esta situación y lo que tú puedes estar viendo como solución inmediata es salir de la situación. El 6 de espadas, como aquí lo muestra, es una carta que se va, esa persona se va, tú te vas de esa situación, es un momento de transición. Si estás en una relación, sales de esa relación, piden un tiempo, terminan, no puedo seguir aquí. Eso no significa que no haya amor, eso no significa que no quieras estar, pero realmente necesitas salir de la situación de una manera activa y abstraerte y verla como desde otro punto de vista, de verla desde afuera. Es un paso por una época difícil que poco a poco se va disipando. Entonces, ¿cómo se va disipando? Es que tú te tienes que salir de ella. Entonces, tú te sales, no es evadir, es como necesito salir de este entorno para yo tener en consideración muchísimas cosas que en el 5 no estaba considerando. ¿Por qué? Porque vimos en la carta que esta persona estaba manipulando o manejando, maniobrando, eso era la palabra, maniobrando con todos esos pensamientos, pero en el 6 no, en el 6 tiene todos los pensamientos unidos, pero necesito estar en un estado, en un sitio donde yo pueda tener todo esto contemplándose.
Entonces, se abstrae, se sale de la situación. Capacidad de manejar una situación problemática. Esta persona que le salga el 6 de espadas, claramente está encontrando la capacidad de manejar esta situación que siente que le está llevando ellos dicen, por la calle de la amargura. Porque sí, el 6 de espadas no es negativa, es negativa en el punto de vista de que tú te tienes que salir de la situación para entenderlo, si lo quieren ver así. Pero esta persona no está evadiendo. ¿Por qué? Porque mira, tiene todas las espadas dentro. Esta persona tiene todas las espadas encima, tiene todos los pensamientos, las situaciones, todo lo que acarrea y conlleva esta situación, la está contemplando. Y la tiene al frente, no la tiene detrás. Entonces la está contemplando. Bien, duelo por la pérdida de un ser querido que sigue su proceso natural. Y aquí, a pesar de sentir que tú estás transitando por un momento de tu vida que puede llegar a ser difícil, tú comienzas a ver la luz al final del túnel. Es como que yo estoy aquí, he decidido llegar hasta aquí y gracias a llegar hasta aquí, yo me permito respirar un momento y contemplar absolutamente todo lo que tengo enfrente para yo decidir hacia dónde voy, yo decidir cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Entonces el 6 de espadas es una carta de tomar otra vez el control de tu vida, pero desde un punto de vista distinto, de un sitio distinto en la que estás, en donde estás en ese momento. Bien, ok. El 7 de espadas. Si aquí vemos, aquí no se le cayeron ninguna espadita a ese niño hermoso que está ahí. Las tiene todas así. Tanto que ya colocó 2. Estas están clavadas. Las otras estaban en una montañita, las del 5. Pero estas están clavadas. Es decir, estas yo sé que ya decidí que eso va a quedar aquí y ahora me faltan estas 5. Es como ya voy caminando, voy caminando poco a poco. Entonces, el 7. Persona que no va por derecho, que oculta la verdad. Es decir, no de manera negativa nada más, sino yo oculto lo que yo ya ordené porque siento que todavía me falta esa energía para ordenar todo lo que tengo en mis manos. Es decir, no dice absolutamente todo. Puede llegar a ser una persona muy abstraída. ¿Sí? Que no dice. O que simplemente actúa a espaldas de los otros aunque no esté haciendo nada malo. Eso es lo que le estoy diciendo. Esta persona no está expresando todo lo que está haciendo. Esta persona no está en el deber de expresar absolutamente todo, sino que está organizando su propia vida por sus propios medios. Bien, falta de fiabilidad, de responsabilidad y de lealtad que puede hacer fracasar un proyecto. Por supuesto, si es un proyecto donde varias personas tienen que estar en comunicación para que se dé, este tipo de conducta o este tipo de energía no va a ayudar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque esta persona, si esto fuese algo personal, nada más en mi vida, yo lo decido, entonces está muy bien este tipo de energía. Pero si es una relación, si es un proyecto donde implique que haya más de una persona, aquí se denota que esta persona está abstrayéndose y está queriendo hacer las cosas a su manera sin integrar a los demás, y entonces esa energía no compagina con el destino al que todos quieren llegar. ¿Por qué? Porque es una sola persona la que está caminando hacia él, ¿sí? Aquí también pueden denotar robo o actos deshonestos en general. ¿Por qué? Porque no estoy siendo clara con absolutamente nadie, entonces yo puedo estar haciendo, o esa persona puede estar en una energía donde se puede estar todas esas acciones deshonestas que se hacen por debajo de cuerda, por debajo de la visión del colectivo, del mundo, de todos. Bien. Entonces, recuerden que el 7 es una carta que,
te está ayudando a darte cuenta que tú estás en una energía de creación, de organización, pero que puede ser un poco introvertida. Entonces puede ser algo muy propio tuyo. Tú tienes que ver si esa energía está ayudando a la situación en sí, depende de la situación. ¿Por qué? Porque no es que es negativa, sino que tú tienes que ver si tú eres la única persona involucrada en esa situación. Si no lo eres, entonces sí tienes que tomar en cuenta a los involucrados, a todos los involucrados. Bien. Y vamos al 8. Llegamos al amado 8. El 8 es una carta que a nivel energético es como cuando tú ya escalaste una montaña sumamente alta, viviste muchas situaciones, te conoces muchísimo más y sientes que ya llegaste, pero es ese momento que te dicen, no, todavía falta. ¿Por qué? Porque te faltan todavía 2. Y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir escalando? ¿Hasta cuándo voy a seguir yo viviendo esto? ¿Por qué? Porque la energía, recordamos que las espadas son mente y entonces esa mente puede llegar a desbocarse por cualquier sitio y entonces aquí volvemos a tener como una carta del 2 de espadas pero intensificada por 4. ¿Por qué? Porque el 2 era una dualidad, pero aquí tienes 8 vertientes, 8 emociones, 8 situaciones, 8 sentimientos, 8 percepciones. Entonces son muchas, es una pluralidad inmensa que se tiene en esta carta y lo que te conlleva es a decir, ¿sabes qué? Ya va un momento. Porque ella está con los ojos tapados y se siente, mira, que no puede hacer nada. Está atada de brazos. Esta carta te denota que tienes una emoción o un pensamiento, un enfoque muy directo a qué más puedo yo hacer para que esto avance. ¿Qué más puedo hacer yo para que esto llegue al sitio donde yo quiero que llegue? Ahí te cuento. ¿Entienden? Entonces, 8. Situación de opresión. Persona que por miedo o pasividad acepta una situación indigna. Es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero saber más nada de eso. No quiero saber más nada de eso, sí, que se quede así. Que se quede así, yo no quiero saber más nada. Porque no quiero saber más nada. Ese tipo de energía de ya. Y sé que muchos han sentido esa energía. Lo que yo quiero que vean es que es el 8. Que cuando ustedes sienten esa energía, están en el 8. Faltan 2 nada más. 2 para llegar al feliz término que quieren llegar. 2. ¿Sí? Depresión, angustia paralizante, indecisión, falta de energía, culpabilidad, muchas veces infundada. Y que tú te la creas. O sea, tú mismo te culpabilizas. Necesidad de consejo y guía. En un plano más literal, alguien está en la cárcel o privado de libertad física. ¿Por qué? Porque está atado de manos. Está atado de manos. Entonces está privado de su libertad física, de su movilidad. No se puede mover. Entonces, los 8 en el tarot es una energía de llegaste a un punto importantísimo del viaje que va a, por supuesto, seguir moviéndote las estructuras. El punto es que te puede frustrar, que te puedes cansar, desviarte, culpabilizarte y es un momento de, no sé si de reflexión, lo que sí sé es de tomarlo en cuenta y decir, si yo me siento así es que ya estoy muy cerca.
porque es el momento donde estoy rompiendo ese umbral de la zona de confort, de lo conocido. Y si ya yo llegué a ese umbral, es que de verdad he transitado un camino muy extenso. Entonces el 8 lo que te está diciendo es, sí, te puedes llegar a sentir mal, sí, te puedes llegar a sentir inmóvil, pero continúa. ¿Por qué? Continúa. Sí, te puedes tomar un respiro, puedes gritar 4 veces y pegarle a la almohada, igual continúa. Eso es lo que te está diciendo el 8 de espadas. 9. Y ustedes dirán, María Elena, ¿para qué seguí? ¿Por qué? Bien, el 9. El 9 es una carta que te dice, ya no hay más que necesites, no hay nada más que necesites aguantar. Es como si tú vas poco a poco transitando en ese camino de espadas, el 1, el as, el 2, el 3, el 4, el 5, y pasas todas esas situaciones de análisis, de estrés, de descanso, de cansancio, de orden propio. Ahí se van develando muchas verdades tuyas. El punto es que llegas al 9, que estás muy, muy, muy cerquita de tener lo que deseas. Y es como hay que dejar salir todo lo que quizás nunca nos permitimos dejar salir. ¿Qué es eso? La angustia, la desesperación, el miedo exagerado, enfermedades que puedes estar padeciendo tú o un ser querido, preocupaciones, pesadillas, insomnios, sueños angustiosos, todo eso que tú guardabas en ciertas partes de ti y que a medida que fuiste caminando fueron como rompiéndose donde estaban guardados y llegó un punto en que afloran y te puede aflorar todo de un solo golpe, y por eso es que sientes que tienes todo este peso de estas 9 espadas en ti, que es muy fuerte, que es muy agobiante a veces y que es muy exagerado el dolor que puedes estar viviendo. Es muy, muy, muy a carne viva. Entonces, lo que te está diciendo el 9 es, este es el momento de sacar todo eso que tienes dentro, que te coloca en esta situación, que te coloca así como esto. Es el momento de ya respirar y enfocarte en lo que sí, pero sin ese peso que claramente tú tenías, pero estaba como escondido. Estaba escondido. Y cuando sientes ese peso que tú dices, María Elena, antes me sentía atada y ahora me siento agobiada porque está pasando muchas cosas y no sé qué hacer. Entonces, el 9 lo que te está diciendo es, sí, es duro, sí, es muy fuerte, pero tú no necesitas todo esto que te está pesando. Así que vamos a sacarlo y seguir hacia el destino que quieres. Seguir hacia el destino que quieres. ¿Sí? Y llegamos al... No se vayan a asustar. 10. Ok. Y tú dirás, María Elena, para eso tú me decías que yo siguiese. Los 10 son la consecución de algo. Tú llegas a un punto. El punto que llegaste en las espadas, que sí, puede ser muy fuerte lo que está diciendo aquí. Muy fuerte. El punto es que esta persona que está aquí necesita morir. Y ustedes dirán, María Elena, ¿por qué? Necesita morir.
Es ese cambio que tú no comprendes cuando sucede, pero después te das cuenta que sin él no, no hubieses soltado lo que tenías antes y en este momento no estarías disfrutando de lo que disfrutas. Entonces, por supuesto que en este caso el 10 es un proceso doloroso que cambia nuestra vida. Entonces puede ser un divorcio, un despido, una mudanza, una pérdida muy, muy, muy cercana. Problemas difíciles. ¿Qué pasa? En ese momento podemos ver todo absolutamente oscuro o ni siquiera verlo porque nos sentimos muertos. Pero tiene solución, hay solución. Eso es lo que, donde hay que enfocarse. Que esta situación, por más complicada, dolorosa, frustrante, que cansa, ¿sí? Tiene solución. Puede cambiar, ¿sí? Se llega al fin de un camino y hay que cambiar aunque no sea fácil. Es decir, ustedes rompieron ese umbral de ¿qué? De la zona de confort. Y esa zona de confort se tiene que ir. ¿Por qué? Porque ya tú no eres esa persona que está en esa zona de confort. Y eso es lo que te está diciendo el 10 de espadas. El 10 de espadas te está diciendo, eso que eras tú antes, ya no lo eras. Ya no lo eres. Y por eso es que estás transitando por este cambio, que sí puede llegar a ser muy doloroso, pero que es muy positivo para que tú te conduzcas o termines de llegar a donde quieres llegar. ¿Sí? Tendencia a la autocompasión y a la exageración, por supuesto, porque tú te sientes tan mal, tan muerto, dicen tan, sí, sin vida, sin rumbo, que te puedes autocompadecer y exagerar en cuanto a la situación que estás viviendo. No es que la situación es sumamente sencilla y qué lindo y qué bello y que todo y no importa qué suceda. No estamos diciendo eso, sino que es un paso, un punto, un momento de tu vida que te está ayudando a qué, a liberarte de lo que realmente ya no necesitas. Empezaste desde el 8 a darte cuenta de eso porque te estabas abrumando y te sentías con los brazos atados. Viene el 9 de que te dicen, mira, ya comienza a sacar, sácalo. Y ya el 10 es el momento de lo voy a sacar. Pero vamos a sacarlo todo. Todo. Son esos momentos de agobio, son esos momentos dolorosos, de llanto, de tristeza, de soledad, en donde tú estás soltando absolutamente todo. Aquí se transitó, ya que un camino, esa persona que inició con ese as, esa decisión, ese poder está aquí, solo que ahora sí lo está viviendo. Está el que hizo ese inicio, ese as de espadas, era como una energía, era como un deseo de llegar a, sí, tenía mi mente enfocada en eso, pero no era esa persona. ¿Por qué? Porque tenía todo lo que en el camino fui quitándome y viviendo para llegar a este 10 de espadas. Que lo que me está mostrando es que esa persona ya cambió. Ahora sí es ese poder que las de espadas mostró en energía. Ya la persona tiene ese poder ahora en el 10 de espadas. Porque transito absolutamente todo. ¿Sí? Bien. Los ejercicios para esta semana, yo siento que este palo les va a ayudar muchísimo a entender, a entender lo que están viviendo en este momento, situaciones que estés viviendo en este momento. Entonces van a separar los 10 arcanos menores del mazo de tarot.
del tarot que quieran. Tienen 3, el que quieran. Y vamos a comenzar a utilizarlos como una guía diaria, donde solicitarás un consejo y el significado es lo que te dice el tarot que tomes en cuenta. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes los 10 arcanos, haces cruz, necesito un consejo, ¡pum! Y sacas uno. Y ves el significado de esa carta. Ese significado de esa carta es el consejo que vas a tener diario. ¿Sí? Un consejo diario. Tú no vas a preguntar absolutamente nada. Yo quiero un consejo para hoy. Y te va a salir una carta. ¿Sí? En cada una de las cartas hay consejos. Cada una de las cartas te están diciendo qué hacer, en qué enfocarte, cómo seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El siguiente ejercicio es que van a tomar 5 minutos diarios y transitar mentalmente en la historia de cada uno de los arcanos menores. Vas a hacer como la historia. El As es esto, el 2 es esto, el 3 es esto, el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 10. Uniéndolos a todos en un camino que se recorre para la consecución de lo deseado. Así tú vas a entender que ninguno es sumamente positivo ni ninguno es sumamente negativo, sino es un paso del camino. Entonces, al verlos así, no lo vas a satanizar a ninguno, ni lo vas a idealizar a otro, sino que tú sabes que cada uno te está enseñando una parte del camino y una parte de tu ser. Bien. Y la última, analiza cada día de la semana. Cada día de la semana, cuando tú vayas a hacer el consejo, tú haces aquí. Recuerdas tú 10 arcanos menores del palo de espadas y dices, ¿en cuál arcano menor estás cuando piensas en tu deseo? Tú piensas en lo que tú quieres. ¿En cuál arcano menor te sitúas? Sé lo suficientemente honesto o honesta. ¿En cuál de los 10? ¿En cuál arcano menor estás cuando ubicas tu deseo en el presente? Cuando tú estás aquí, tú dices, en el presente, ¿qué tengo de ese deseo que quiero? ¿Cómo está ese deseo? ¿Y cuál de esos arcanos menores representa ese deseo? A la energía de cómo está el deseo. Y cuando lo proyectas. Entonces, cuando piensas, ¿cuál arcano? Cuando lo ubicas en el presente al deseo. Y cuando lo proyectas en el tiempo, ¿cuál es el arcano que simboliza cada uno de esos puntos de tu deseo? Y eso te va a ayudar ¿con qué? Con lo que te dice cada arcano. Cada arcano te está diciendo qué hacer en cuanto a esa energía. Y te va a ayudar a seguir direccionándote y enfocándote a ese deseo que tienes. ¿Sí? Bien. Deseo que les haya gustado este video. Ojalá no los abrume tanto porque siento que es mucha información. Pero si lo ven como una historia que tú vas transitando uno a uno, se darán cuenta que es muchísimo más sencillo para asimilar cada uno de los significados de las cartas y en el momento en que aparezca, cuando estés haciendo la consulta, sea muchísimo más sencillo hilar, como lo hicimos en el video de las tiradas, hilar los significados uno a otro y ver qué es lo que te está diciendo todo el mazo del tarot en el momento de hacer una consulta. ¿Sí? Los amo muchísimo y nos vemos en otro video.